Well, only to say that the data we collected from clinicians was quite different to the data that was reported by people with MS themselves. So it was able to answer different questions. And the data you'll see in Latin America, I do think reflects that difference. And so data which is more about service provision and less about the biological effects of COVID-19 or the treatment of MS. Cuenta que esta información, sobre todo la que se recolectó en América Latina, nos permite ver información más allá de la parte clínica o la parte de tratamiento. Nos hace ver también sobre la provisión de servicios que se encontraron disponibles para la comunidad de esclerosis múltiple, lo que lo hace también muy importante. Y en el caso específico de la iniciativa de EMA y de ABEM, se recolecta información de corte socioeconómico que es realmente único para la región de América Latina. Thank you very much, Nick. Y por otro lado tenemos a Zoe Burr, quien es la jefa de capacitación de organizaciones que muchos de ustedes conocen. Hola a todos, trabajo con Paulina en el equipo de Capacity Building de la MSIF, apoyando el desarrollo y capacitación de los miembros de la MSIF y otras asociaciones de esclerosis múltiple en todas partes del mundo. Y hoy tengo mucho interés en aprender de los resultados de los estudios de EMA y ABEM. Muchísimas gracias, Zoe. Bueno, sin más por nuestra parte, le damos el campo completo a los científicos que están ansiosos de compartir cuáles son los resultados de esta información. Muchas gracias, Paulina, muchas gracias a todos los que están hoy conectados. Para nosotros es muy importante el día de hoy porque vamos a poder mostrar parte del trabajo que venimos haciendo. Yo solamente voy a hacer una pequeña introducción y posteriormente le voy a dar paso a los representantes de ABEM y de EMA para que puedan mostrar este gran trabajo colaborativo que está teniendo sus frutos. Pero por ahí la primera pregunta es ¿por qué hacemos o por qué hicimos este trabajo, esta encuesta y por qué tratamos de tener algo de conocimientos sobre este tema? Yendo un poco para atrás, sabemos que la pandemia ha modificado la vida de todos nosotros, no solamente a los que forman parte de la comunidad de pacientes con esclerosis múltiple, sino a cualquier persona del mundo. Sabemos que pocos meses después, pocas semanas después de que se descubrió el primer caso, que se llama caso índice, el caso 1, que fue descubierto en Wuhan, en China, muy poco tiempo después, lamentablemente, nuestra región comenzó a tener casos también de coronavirus. El primer caso fue reportado en Brasil el 25 de febrero y posteriormente tuvimos los casos en Argentina el 3 de marzo. A partir de ahí vino una serie de conductas que tomaron los mandatarios de nuestros países. Acá solamente quiero mencionar lo que pasó en Argentina, que por primera vez en la historia de nuestro país, el presidente Alberto Fernández, el presidente actual de Argentina, dictaminó una cuarentena estricta y obligatoria para todos los residentes de nuestro país. Yo les quiero contar las vivencias desde el punto de vista como neurólogo. Estas vivencias por ahí se resumen en un editorial que salió en una revista argentina, una editorial escrita por un neurólogo argentino, donde habla un poco de todas las cosas que hemos tenido nosotros que transitar y vivir del comienzo o desde los comienzos de la pandemia. Esto del neurólogo como parte de la sociedad, o sea, nosotros no estamos ajenos a lo que está pasando porque también tenemos miedos por nosotros mismos, tenemos miedos por nuestros seres queridos, muchos de nosotros tenemos familiares añosos, por arriba de 70 u 80 años, que sabemos que esta enfermedad por ahí puede ser más severa o más letal. También nos hemos convertido en divulgadores científicos, hemos tenido que aprender y en el mismo momento que aprender, sin casi un poco metabolizar la información y tener todo el contexto necesario, tener que salir a enseñar y a divulgar. O sea que nos hemos sentido parte un poco de este cambio, y para que ustedes tengan en cuenta, en los primeros 6 meses de la pandemia salieron más de 18.000 trabajos científicos
que nosotros como médicos tenemos que tener en la cabeza para poder responder todas las preguntas que ustedes tenían hacia nosotros como pacientes y hasta los mismos colegas. También hemos tenido que aprender algunas cosas, hemos tenido que aprender que esta enfermedad tenía factores de riesgo. ¿Qué significa factores de riesgo? O sea, que tener algunas de estas características podría aumentar el riesgo o la chance de tener una enfermedad más importante o más severa. Algunos de estos factores de riesgo podemos decir que son comunes para toda la población, pero había un factor de riesgo que nos interesaba entender un poco más si las medicaciones que nosotros estábamos indicándole a nuestros pacientes podían ponerlo en riesgo para una enfermedad más importante. Yo no quiero centrarme en estos datos, porque son datos que por ahí ya se han hablado en muchas de otras presentaciones, pero si no quiero ponerlos en contexto, en ese momento, cuáles eran las incertidumbres y las cosas que teníamos que empezar a entender. Algo también que teníamos que empezar a entender, que los hospitales empezaban a cerrar, las recomendaciones de los políticos y también desde las diferentes instituciones de salud, le recomendaba a la gente tratar de no concurrir a los hospitales ni a las guardias, y entonces hemos tenido que hacer todo un cambio, una modificación, esto de cambiar la atención habitual a la atención en telemedicina en los diferentes países y en las diferentes ciudades en nuestra región. Una de las cosas que pudimos entender, este es un estudio que hicimos nosotros al comienzo de la pandemia, sobre 71 especialistas de toda Latinoamérica, neurólogos que trabajan atendiendo a pacientes con esclerosis múltiple y enfermedades del espectro NMO, y de entre ellos 41 médicos también de Argentina, y de lo que pudimos evaluar en esta encuesta, que en ese momento, al comienzo de la pandemia, el 90% de las consultas presenciales estaban suspendidas, o sea que los pacientes no podían concurrir a la atención presencial, pero lamentablemente no todos los médicos o no todos los servicios de salud, no todas las instituciones tenían la capacidad de poder satisfacer la demanda del paciente, y acá nos fijamos en este círculo, casi el 40%, o sea, 4 de cada 10 instituciones o médicos no tenían posibilidad de atender a su paciente mediante la telemedicina, algo que hoy es tan necesario. Si vemos algunos de los datos, por ejemplo, que yo tomé de mi hospital, estos son los datos que empezaron a surgir al comienzo de la pandemia de uno de los hospitales más importantes de los Estados Unidos, que es la Cleveland Clinic, donde se vio cómo en esta raya podíamos ver cómo caían las consultas presenciales. Miren cómo van cayendo el número de pacientes que van atendiéndose a esta clínica tan prestigiosa de Estados Unidos, y cómo antes de la pandemia no había casi nada de consultas virtuales, y cómo aumentó el pico de las consultas virtuales. Algo muy parecido lo pudimos observar nosotros en nuestra consulta acá en el Hospital Ramos Mejía, donde pudimos observar cómo las consultas presenciales comenzaban a caer y a disminuir hasta descender a casi menos de 10 consultas semanales, y cómo comenzaban a aumentar las consultas semanales en los meses donde comenzábamos a tener mayor cantidad de casos. Todas estas consultas en telemedicina, algo que, por ejemplo, en nuestro hospital no contábamos antes de la pandemia. Tuvimos que cambiar el concepto de atender a nuestros pacientes en muy poquito tiempo. Este es otro estudio en el cual también publicamos en Latinoamérica cuál era la capacidad. Esto es un estudio que se publicó muy poquitos meses después que el anterior, donde nos enfocamos en 4 países de Latinoamérica. Vimos lo que estaba pasando en Colombia, en Chile, en Argentina y en Brasil en relación a la telemedicina y otros cambios. Pero acá solo 2 datos le quiero comentar a ustedes. Disculpen que algunas palabras están en inglés, no pude traducir estos gráficos para esta reunión, pero podemos observar que antes de la pandemia la mayoría de las instituciones de estos 4 países no tenían posibilidad de realizar telemedicina. Muy poquitos hospitales de estos 4 países podían realizar telemedicina, pero durante la pandemia miren cómo esto cambió, cómo nosotros hemos tenido que adaptar, cómo nuestras instituciones han tenido que adaptar
a tener en cuenta cómo teníamos que atender a nuestros pacientes. Pero lamentablemente no nos podíamos de acuerdo de qué cosas teníamos que medirle a nuestros pacientes en la telemedicina, si era lo mismo que hacíamos en la consulta presencial o teníamos que adaptar algunas cosas. Otra de las cosas que también empezamos a entender, esto volvemos al primer trabajo donde le solicitamos información a 71 especialistas de Latinoamérica, empezamos a entender qué cosas teníamos que priorizar sobre otras. Y entonces teníamos que pensar si nuestros pacientes tenían que hacerse todos los laboratorios controles, como veníamos indicándole antes de la pandemia, o para evitar el riesgo un poco a el contacto o el contagio, tratar de posponer algunos laboratorios, y qué pasaba con la resonancia magnética. ¿Cuál fue la respuesta al comienzo de la pandemia de los especialistas que trataban pacientes con esclerosis múltiple? Que la mayoría de los pacientes que estaban bajo este tipo de tratamiento debían posponer las consultas para hacerse test de laboratorio, pero algunos pacientes no deberían hacerlo porque estaban con medicamentos que requerían un riguroso seguimiento. Pero ¿qué pasó desde el otro lado de la resonancia magnética? La gran mayoría de los médicos, casi el 100% de los médicos que participaron de este trabajo, sugerían a sus pacientes postergar la resonancia control. Entonces empezamos a ver algunas cosas ya de las cosas que empezábamos a tratar de entender, que tratábamos de sugerirle a nuestros pacientes que no vengan a la consulta, pero no teníamos la suficiente estrategia o por ahí la forma de poder responder a la consulta en forma de telemedicina, pero también le decíamos a nuestros pacientes que no se hagan algunos controles de laboratorio, y a otros pacientes le dijimos que no se hagan los controles de resonancia magnética, y esto por ahí empezó a cambiar el seguimiento normal de nuestros pacientes. ¿Cuáles eran las preguntas entonces que teníamos hasta ese momento? ¿Qué tratamiento iba a ser el más importante o el mejor o el menos perjudicial para iniciar un tratamiento, o a qué paciente que teníamos que mover de un tratamiento a otro? ¿Cuál es el tratamiento que deberíamos elegir? Otra de las preguntas que teníamos, ¿cómo teníamos que monitorear a nuestros pacientes para que tengan menor exposición a los hospitales, y cómo debíamos manejar las recaídas? Todas estas cosas no lo sabíamos y debíamos saberlo, y debíamos preguntar, y necesitábamos información. Es por esto que gracias a MSIF, a MS Data Alliance, en un gran esfuerzo, un esfuerzo colaborativo inmenso y probablemente sin ningún antecedente en el mundo, diferentes grupos de científicos y organizaciones han unido sus fuerzas para empezar a tener datos. Datos que venían desde los médicos, para saber cómo le había ido a los pacientes bajo diferentes tratamientos, y hoy sabemos que la gran mayoría de los tratamientos son seguros y no aumentan el riesgo a una infección severa. Pero algo también importante, y que es casi tan importante que los datos de los médicos, los datos por los propios pacientes como actores principales, los pacientes como fuente de información necesaria para poder tomar conductas sanitarias a futuros. Y por suerte, algo también inédito para nuestra región, diferentes asociaciones y diferentes entidades científicas, acá las tenemos marcadas con rojo, tanto de diferentes partes de Latinoamérica y de Argentina y de Brasil, pudimos unir la fuerza. Acá tenemos a ABEM, acá lo tenemos a EMA, acá tenemos Redone y Relacoem, que estas dos son encuestas que vienen por parte de los médicos. ABEM y EMA era la que venía por parte de los pacientes. Entonces, un poco para resumir, toda la información que ustedes van a tener a continuación es gracias a ustedes, gracias a todos los pacientes, gracias a todas las asociaciones de pacientes que han tratado de trabajar en forma conjunta. Y ahora lo que vamos a aprender un poco, qué ha pasado en relación a todos los cambios sociales, a todas las cuestiones de salud, de seguimiento, y algunos impactos que tienen que ver desde lo psicológico en relación a la pandemia y a nuestros pacientes. Así que bueno, esta es solo la introducción. Agradezco a todos por la atención, y ahora, sin más preámbulos, vamos a dejar paso a los doctores para que puedan enseñarnos qué hemos aprendido en estos últimos meses de pandemia. Hago una pequeña interrupción sí. para avisarles a todos que esta charla se está grabando y estaremos enviando el link. Va a estar a través del canal de YouTube para que todos puedan volver a verla y ver cualquier duda que surja, poder volver a tenerla a disposición. Eso nada más. Gracias. Bueno,
Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Excelente introducción. Muchísimas gracias, Joy. Comparto un segundito mi pantalla. Bien. Ahí está. Bueno, buen día a todos. Para los que no me conocen, yo soy Aníbal Cherkov, yo soy médico neurólogo del área de enfermedades desmielinizantes del Hospital Británico de Buenos Aires, en Argentina, y trabajo en EMA, en conjunto con Joanna Bauer, con Ricardo Alonso, con quienes estuvimos detrás del diseño y la coordinación de la encuesta latinoamericana sobre el impacto de la pandemia por COVID-19 en las personas con esclerosis múltiple. Y obviamente, antes de comenzar, les agradezco a todos por su participación en el día de hoy, así como a todas las asociaciones que se sumaron y trabajaron para difundir esta iniciativa, a Paulina de MSIF, y a todas las personas que participaron a nivel global, y a nivel global en MSIF también. Y como decía anteriormente Ricardo, la idea de hoy es presentar los resultados de nuestro trabajo, en el que recabamos un poco de información acerca del impacto que tuvo la pandemia, ¿sí?, en las personas con EM. Como mencionó anteriormente, vale la pena aclarar que nuestro trabajo no evaluó en sí el resultado de la infección por COVID en los pacientes con EM, eso tuvo que ver más con la encuesta realizada por los médicos, sino nuestro trabajo se focalizó en cómo la pandemia por COVID pudo haber afectado los hábitos y el acceso al tratamiento de las personas con esclerosis múltiple. Bueno, esta diapositiva en parte la presentó anteriormente Ricardo, pero ahí vemos cómo EMA participó de esta iniciativa global de intercambio de datos, y lo que hizo fue brindar los resultados de una encuesta anónima que completaron las personas con esclerosis múltiple. Como decía antes Ricardo, esta encuesta no la completaron los médicos, sino que la completaron ustedes. Y como pueden ver, entonces, la región estuvo Argentina, o la región, digamos, a nivel hispanoparlante, estuvo representada por dos iniciativas. Una es la iniciativa de RELACOEM, que es la que brindó información directamente de los médicos, y otra es la iniciativa de EMA, que fue impulsada por datos provenientes de los pacientes. Bueno, pasemos un poquito a los resultados. Bueno, primero y principal, obviamente estamos muy contentos de haber podido contar con la participación de ustedes, con la participación de más de 1.000 personas de 18 países diferentes de la región que participaron en la encuesta. Esta fue una encuesta de 62 preguntas. De estas 1.000 personas que participaron, 602 completaron la encuesta de forma completa, y como pueden ver un poquito en la figura de la izquierda, la mayoría de los participantes provinieron de Argentina, que representó alrededor del 60% de la muestra, pero vale la pena mencionar el esfuerzo global, así como la participación de otros países que tuvieron una participación muy importante, como Uruguay, Costa Rica, República Dominicana, Paraguay, en la que participaron un número muy importante de pacientes. La encuesta, para que sepan un poco y asocien esto con lo que presentó principalmente Ricardo en relación al momento en el que se realizó esta encuesta. Esto ocurrió en mayo de 2020, en mayo de 2020 se lanzó la encuesta y se terminó de reclutar en los primeros días de octubre. Y la encuesta estaba completamente en español y tenía en su interior, digamos, una serie de preguntas que se compatibilizaron con MSIF y que eventualmente se compartieron de forma anónima para la iniciativa global, y otra serie de preguntas que fueron diseñadas por nosotros para conocer datos más bien regionales y específicos. Y como les decía antes, para diferenciarlo del registro impulsado por los médicos, las principales dimensiones que se evaluaron estuvieron relacionadas con el impacto de la pandemia en sí, y no con los resultados clínicos relacionados con la infección. Por lo tanto, evaluamos cuestiones como comportamiento durante la cuarentena, redes de apoyo social, acceso al tratamiento, acceso al seguimiento de la enfermedad, acceso a terapias de rehabilitación,
así como bienestar general de los pacientes durante la pandemia. Bueno, en cuanto a la población, como les decía, tomamos los datos de 602 personas, que son las que completaron la encuesta de forma completa, y en cuanto a las características de la población, digamos, quienes completaban la encuesta, podemos ver que es una población, digamos, entre comillas, bastante típica de pacientes con esclerosis múltiple. Esto quiere decir una población que puede representar a la población en general que tiene esclerosis múltiple de nuestra región, con una preponderancia de mujeres, que es lo habitual, el 75% fueron mujeres, con una predominancia de tipo de enfermedad de tipo brotes y remisiones, o recaídas y remisiones, con un bajo nivel, digamos, de discapacidad o de compromiso con la enfermedad. Eso lo medimos con una escala que ven ahí que se llama PDDS. Digamos que la mayoría de los pacientes, y esto es razonable por lo que implicaba completar la encuesta, digamos que eran pacientes no muy afectados o no severamente afectados por la enfermedad. El 85% de las personas que completaron esta encuesta tomaban algún tipo de medicación. Ahí pueden ver los distintos tipos de medicación que tomaban las personas que completaron esta encuesta, y como pueden ver, hubieron muy poquitos casos sospechosos o confirmados de COVID. Esto creemos, de vuelta los llevo a la diapositiva que presentó Ricardo, que está relacionado con el hecho de que la mayoría de los datos que recibimos fueron durante los primeros meses, ¿sí?, en los que se presentó esta encuesta, y la pandemia en Latinoamérica comenzó con cierto retraso, digamos, a comparación con el resto del mundo, y durante ese periodo la verdad que no habían tantos casos de COVID, sino que había, digamos, sí, probablemente un mayor impacto de las restricciones, pero no tantos casos. Eso posteriormente pudo haber cambiado. Pero para entender un poquitito el tiempo y el momento en el que se llevó a cabo esta encuesta. Y con respecto al impacto de la pandemia en relación a las decisiones en torno al tratamiento, por ejemplo, de la esclerosis múltiple, podemos ver algunos hallazgos que vale la pena destacar. A ver, nuestros resultados mostraron que, eso lo van a ver en el primer pequeño gráfico de tortas, aproximadamente el 7% de las personas con esclerosis múltiple declararon en nuestra encuesta haber discontinuado o haber interrumpido su tratamiento para la esclerosis múltiple durante la pandemia. Este tratamiento, por tratamiento continuo entendemos cualquier tratamiento que se administra de forma continua, como puede ser una pastilla o una inyección, que se administra de forma sostenida. O sea, el 7% de los pacientes dijeron haberlo suspendido. Obviamente, esta encuesta no es una encuesta que tuvo seguimiento, así que no podemos saber por cuánto tiempo se suspendió, pero igualmente creemos que es un dato relevante a destacar y analizar dónde estamos parados o qué es lo que ha ocurrido durante ese periodo. Por otro lado, aproximadamente el 20% de aquellos que estaban con un tratamiento de infusión indicaron haber pospuesto el tratamiento durante la pandemia. De vuelta no sabemos por cuánto tiempo, y alrededor del 70% de aquellos que se encontraban o que decían que estaban por empezar un tratamiento, este es un dato por ahí importante, manifestaron haberlo pospuesto durante la pandemia. De vuelta no sabemos por cuánto tiempo o si cambiaron a otro tratamiento después de haber decidido posponer este tratamiento. En cuanto a las razones detrás de esta postergación, fueron diversas, pero lo que nos han contado es que principalmente estuvo relacionado con cuestiones administrativas o vinculadas a el seguro médico. Por ejemplo, no poder obtener la medicación, no poder acceder a la receta, no poder acceder al contacto con el médico. El segundo motivo más frecuente que nos han comentado tuvo que ver con una decisión tomada por el médico del paciente. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con el control de laboratorio y el control de resonancia, esto desde la perspectiva del paciente, de vuelta aporta información desde una óptica diferente a lo que presentó Ricardo, que tenía que ver con, bueno, qué era lo que los médicos sugeríamos a los pacientes, bueno, qué es lo que los pacientes nos comentaron que finalmente, por lo menos durante nuestra encuesta, sucedió. Bueno, nuestros resultados mostraron que al menos 1 de cada 3 personas con esclerosis múltiple manifestó haber pospuesto su tratamiento de laboratorio, su control de laboratorio durante la pandemia. Y dentro de las razones
que nos comentaron detrás de esta decisión, la principal razón fue una decisión del propio paciente para posponerlo. La segunda razón se atribuyó a restricciones para circular, ¿sí? Para poder acceder a sacarse eventualmente el laboratorio. Y el escenario con el control de la resonancia es similar. 1 de cada 3 personas con esclerosis múltiple nos dijo haber pospuesto su resonancia de control. En este caso, los motivos detrás de esto fueron en conjunto, o digamos al mismo nivel, una decisión del médico y del paciente, así como restricciones para circular. Y por último, también medimos cuál fue el impacto de la pandemia en cuanto al acceso a las terapias de rehabilitación, a las diferentes terapias de rehabilitación que las personas con EM realizan. Y estos resultados fueron, digamos, un poquito más alarmantes, llamémoslo, un poquito más fuertes. De estas 600 personas que completaron la encuesta, un grupo de ellos, 166, dijeron que estaban realizando algún tipo de terapia de rehabilitación antes de la pandemia. Y de ese grupo, el 65%, o sea, 2 de cada 3, mencionó que no pudo continuar con su terapia como previamente lo realizaba antes de la pandemia. En la tabla lo que pueden ver es cómo los diferentes tipos de terapia sufrieron una reducción durante la pandemia. Obviamente, como les dije antes, no podemos saber la extensión en el tiempo, cuánto duró esto, pero alguna idea podemos tener, y obviamente ustedes pueden tener una idea de cuánto duró esto. Las terapias físicas que en sí parecen que son las que más se afectaron, probablemente por la dificultad también para adaptarse a lo que tiene que ver con teleconsulta, ¿sí? Las terapias que más se afectaron fueron la kinesiología, la hidroterapia, la actividad física, obviamente restringidas o muy posiblemente restringidas por restricciones para la movilidad, por restricciones durante algún periodo para salir afuera a hacer actividad física, a diferencia, por ejemplo, de la terapia psicológica o la rehabilitación cognitiva, que pudieron haberse beneficiado o no de pasar a la teleconsulta. Y también creo que vale la pena mencionar quiénes son, qué pacientes son aquellos que accedían previo a la pandemia y durante la pandemia a servicios de rehabilitación. Y vale la pena mencionar esto porque, este es el grupo de pacientes que se vieron afectados por estas restricciones. Y podríamos decir que este grupo de pacientes es un grupo de pacientes con esclerosis múltiple más vulnerables, fueron pacientes como grupo mayores, con una mayor duración de la enfermedad, con mayor compromiso de la enfermedad, que se sentían más vulnerables a la infección por COVID y que en general reportaron mayores o peores sentimientos de bienestar general durante la pandemia. Así que, digamos, estas restricciones en relación a las terapias de rehabilitación afectó principalmente a este grupo. Bien. Observaciones a considerar. Hay algunas interpretaciones que podemos hacer de estos resultados. Por un lado, sabemos que el tratamiento de las personas con esclerosis múltiple se ha visto afectado en todo el mundo por la pandemia por COVID, no solamente en Latinoamérica. Pero también ya sabíamos de antes que presentar un menor acceso al tratamiento, ya sea al tratamiento con medicación o a la terapia de rehabilitación en las personas con esclerosis múltiple, se ha asociado a una peor evolución a largo plazo. O sea, no es algo que no tenga un impacto, eso lo sabíamos de antes. Los cambios en cuanto al uso de tratamientos, al monitoreo de resonancia, al acceso al laboratorio de nuestra encuesta, de nuestros datos en particular de la región, parecen ser, digamos, comparables o lo que se ha reportado en otros lados. Sin embargo, lo que tiene que ver con la disminución del acceso a terapias de rehabilitación parece ser mucho más elevado a lo que se ha reportado, por ejemplo, en otros trabajos. Por ejemplo, hay un trabajo que han hecho en España, en conjunto entre España y Estados Unidos, y lo que mostró que también reportado por los pacientes, el 15% comentaba que tuvo dificultad para acceder a su terapia de rehabilitación, cuando nosotros reportamos alrededor del 65%. Así que eso es algo importante quizás a tener en cuenta.
lo que tiene que ver con las razones por el cambio de la medicación habitual parece tener que ver principalmente con restricciones en cuanto al acceso, ¿sí? Principalmente por problemas vinculados con aseguradoras o dificultades para acceder a la prescripción. Por otro lado, las principales razones detrás de los cambios en el monitoreo de resonancia o de laboratorio, ahí sí parece que las decisiones estuvieron más vinculadas hacia decisiones de los médicos y o de los propios pacientes. Y por último, vale la pena aclarar, como ya lo he mencionado anteriormente, pero lo repito, nuestra encuesta no estuvo diseñada para evaluar la duración de estos cambios o el impacto que van a tener o que pudieron haber tenido estos cambios a futuro. Esto obviamente quedará a determinarse y van a necesitarse sin duda nuevos estudios para saber cómo esto pudo haber impactado o qué consecuencias esto pudo haber tenido en el mediano o en el largo plazo de los pacientes o las personas con M de la región. Bien, bueno, últimamente, obviamente para mencionarles que nuestra idea es presentar estos resultados en diversos entornos, por ejemplo, apuntamos a publicar este trabajo, aparte de presentárselo a distintas entidades científicas, así como a la población de pacientes. Ese es el objetivo de todos estos trabajos que realizamos. Obviamente agradecemos enormemente la colaboración de todos los que han participado en esta colaboración, tanto de EMA como de las distintas asociaciones de la región, como el apoyo que hemos tenido de MSIF. Y por otro lado, me gustaría que sepan que estamos desarrollando nuevas iniciativas, y una de las iniciativas que les quería comentar es que actualmente estamos en este mismo momento realizando otro relevamiento sobre la efectividad y la seguridad de las vacunas para COVID en las personas con esclerosis múltiple. Los que quieran participar de este relevamiento, con mucho gusto les brindamos el link para que puedan acceder. Es básicamente una encuesta similar a la anterior, pero obviamente evaluamos cuestiones vinculadas a la vacunación. En este momento, para que sepan, ya tenemos aproximadamente 300 personas que ya han completado la encuesta de diversos países, por lo que creemos que es fundamental tener información, como hemos charlado recientemente, información específica de M y vacunación para COVID, así como información específica de EM, vacunación para COVID, en nuestra región, teniendo en cuenta que hay muchas cuestiones que nos diferencian de otros países, por ejemplo, obviamente cuestiones que todos conocemos, como el tipo de vacunas, por ejemplo, que se utilizan en nuestra región, en los distintos países de la región, etc. Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharme, muchísimas gracias a todos de nuevo por su participación, les agradezco mucho. Continúa Guilherme con los datos de Brasil. Sí, por Obrigado, favor. Aníbal. Bom dia, meus amigos. Vamos lá. Eu vou colocar aqui a minha apresentação. Eu vou fazer a apresentação, eu vou tentar fazer em espanhol, né? Para que mais pessoas entendam. Eu vi que tem algumas pessoas aqui que são brasileiras, que estão assistindo, acabam sendo não a maioria, a minoria, e entendo que compreenderam o espanhol, porque ficaram até o momento, né? Se ficaram até agora para esperar em português, me desculpem. Bueno, eu sou Guilherme Olival, trabalho em ABEM. Eu sou neurólogo também, trabalho em centro de referência de múltipla esclerose em São Paulo. E para hacer esta iniciativa, nós montamos um site de internet que está aqui arriba, covid19.ab.org.br. Para quem queira lo ver, tiene la explicación en un video de mí hablando que vi, estaba sin la barba así como un chico.
La persona clicaría si era paciente o si era profesional de salud y era direccionada para otra plataforma que era destinada exclusivamente para los clínicos, como ya lo dijeron en la charla previas, con dados más técnicos de la enfermedad. Hoy vamos a focar en los datos que los pacientes los refirieron y voy a mostrar los resultados, ¿sí? Tenemos 150 pacientes que respondieron los cuestionarios, pero estos gráficos que voy a mostrar son de 120 pacientes que consideramos que estaban de buena calidad las informaciones. Entonces, el primer dado es que, en la verdad, hubo una gran dificultad de colecta de datos por esta plataforma. ¿Sí? Una baja adhesión que los pacientes van a la plataforma, enseñan los datos. Yo considero baja porque 120 pacientes, 150 pacientes en Brasil en un año es poco, es poco. Claro, las personas tienen muchas cosas para hacer en la vida y no están tan engajadas en entrar. Así que hicimos muchas acciones. Un otro disclaimer que yo tengo que decir es que estos datos son mayoritariamente de año pasado y hubo un cambio marcante en la característica de la pandemia en 2021. Esto no está así tan... No, estos datos no muestran la transformación que se ocurrió. Esto es una opinión puramente personal, pero yo que lo veo es que las variantes del COVID-19 cambiaron mucho la epidemia acá en San Pablo, en todo el Brasil. Esto dado de charlas con colegas que trabajan en UCIs, en hospital generalmente, y la práctica de los día a día de atendimiento de los pacientes. Entonces, es posible que la epidemia esté en cambio constante con estas formaciones de nuevas variantes, pero estos son datos que fueron muy consistentes y semejantes durante todo el año de 2020. Bueno. Todos los gráficos que voy a presentar, bajo es múltiple de 1, entonces 1 sería el 100%. Entonces, estos son los síntomas más comunes que vimos en los pacientes con COVID-19. Más de 50% con fiebre, tos, fatiga, dolor de la garganta, no sé cómo habla, falta de ar, la congestión nasal, la pérdida de olfato muy frecuente, así como que 60%, y la neumonía fue el incomún en este año de 2020, como que menos de 10%. La incidencia del COVID y la orientación de isolamiento, entonces las personas que sospecharon que habían tenido el COVID, así que la realidad es que todas las personas con síntomas gripales deberían preencher lo cuestionario. Entonces, ni todas las personas supusieron que lo que tuvieron era el COVID. Pero la gran mayoría fue recomendada que se hiciera el alto aislamiento. También en 2020 se ve que no todas las personas se quedaron en alto aislamiento por sí propias, menos de 75%, en torno del 60%.
y la cantidad de casos confirmados de entre estos sospechos fue a cerca de 58%. Bueno, esto es un dado también muy relevante porque el año de 2020 fue muy marcado por la dificultad de acceso a los testes. La cantidad de testes era muy escasa en el inicio, de baja calidad. Esto también se cambió ahora en 2021, los testes son más confiables y más fácil el acceso a los testes, pero continúa siendo un desafío porque 75-80% de la población en Brasil usa el sistema público de salud. Y en el sistema público de salud no es hecho el test de rutina, apenas para los pacientes con síntomas moderados o graves que van a ser admitidos al hospital. Entonces, la tasa de confirmación de casos sospechos está adentro de la realidad de Brasil. Esto también dado la tasa de internación en torno de 5%, bajo en 2020, y los días internados en número absoluto acá en torno de 7 días para los pacientes, bajo también, en torno de 25, menos de 30% de pacientes que se quedaron en la UTI, la UCI, de entre los pacientes que se quedaron internados solamente. Y de entre los pacientes que estuvieron en la UTI, 40%, 45% necesitaron de la asistencia ventilatoria y la gran mayoría se recuperó. Algunos acá no están cerca de 100% porque estaban enfermos aún cuando completaron el cuestionario. Porque de nuestros pacientes que nosotros tuvimos, no tuvimos reportes de muerte de COVID. Sabemos que hubieron las muertes por COVID en pacientes con EM, pero en este cuestionario no hay pacientes familiares que inserieron los datos del paciente con óbito y así respetamos porque es la información hay que ser el derecho de la familia que nos ponga los datos, ¿sí? Bueno, aquí se muestra la edad de los pacientes, claro que la edad mediana de los pacientes con múltiple esclerosis. En la derecha mostrando que 85% son mujeres. Las mujeres están de facto dominando el mundo, pero naturalmente hay más mujeres que hombres. También no es esta la frecuencia de mujeres para hombres en múltiple esclerosis, pero probablemente es un 10 que las mujeres son más engajadas en pasar informaciones, en estar así disponible para este tipo de trabajo. Entre las mujeres tuvimos 2% grávidas, que estaban grávidas cuando tuvieron el COVID, una tasa bajísima de pacientes que human, que son humantes, entonces menos de 10%, y de entre los no humantes, menos de 20% fueron humantes en el pasado. Es una cuestión que aún está en investigación, si hay una relación de protección o de riesgo para el humo. ¿Sí? Bueno, 17% eran profesionales de la salud. Los tipos de múltiple esclerosis es muy comparable a todos los datos mundiales de la frecuencia. Entonces, 85% eran remitentes recurrentes, poco menos de 10% formas progresivas. Las CIS también son pacientes que engajan menos en las pesquisas porque no están muchas veces siguiendo a bien o no están engajadas en conocer mejor sobre la dolencia, como los pacientes que tienen el diagnóstico presumido. Y claro,
como era reportado por los pacientes, 4% de no sé, es una tasa muy aceptable, muy baja. Los tiempos de enfermedad es muy variable, de pacientes con 3 meses de diagnóstico hasta pacientes con más de 40 años desde el inicio de síntomas. También puso en este gráfico los mismos pacientes relatando el tiempo del inicio de los síntomas, el tiempo de diagnóstico de la EM. Entonces se puede ver, por ejemplo, en este paciente que tiene más de 40 años de inicio del síntoma, pero lo diagnóstico fue a poco más de 20 años. Entonces se ve que la línea azul se sobrepone mucho, la línea vermelha en roja en algunos casos, y esto demuestra que la dificultad del atraso en el diagnóstico de múltiple esclerosis. Cada punto es un paciente en este gráfico, ¿sí? Bueno, esta es la distribución de los medicamentos de los pacientes que estaban usando. Por la experiencia en el centro de referencia de Santa Casa, donde yo trabajo más de 15 años, la prevalencia muy semejante a la población de múltiple esclerosis. Y después voy a mostrar los estudios preliminares que está ya en la plataforma de RX para peer review. Entonces, muy semejante a la realidad de Brasil. Ya me llama un poquito la atención la tasa de pacientes con ocrelizumab, que a pesar de que un medicamento fue muy recién ingresado en lo acceso apenas por lo plano de salud, apenas fue ingresado en Brasil en 1 de abril. No es fornecido por el gobierno, pero un buen medicamento y que tiene muchas indicaciones. También llama la atención los pacientes que están sin medicamentos, 19%. Bueno, claro, hay pacientes que están indicados que no se tome la medicación, pero en Brasil, como en todo el mundo, tenemos una tasa muy elevada de pacientes que acceden al tratamiento que son alternativos, con vitaminas, con otras modalidades. Entonces, este gráfico muestra eso. Por la distribución de EDCs, así vemos que la gran mayoría de los pacientes, el EDC es abajo, el número de pacientes de arriba. Horizontal, EDC es vertical, el número de pacientes. Así que se ve que la gran mayoría de pacientes están abajo de 4 en el EDC, pero hay una distribución que también se recuerda bastante en los estudios pivotales de múltiple esclerosis. Bueno, lo último dado que colectamos fue el dado de las comorbidades que estos pacientes tenían. El objetivo era que todo eso contribuiría para que supiéramos los casos que son más graves, que están en mayor riesgo. La gran mayoría de los pacientes tenía la hipertensión arterial sistémica, seguido de la diabetes, doença hepática, pulmonar y cardíaca. De entre las otras doencias, tenemos una tasa elevada de fibromialgia, de asma, de depresión, y los otros son bajas tasas, un de cada otro. ¿Sí? Bueno, por fin yo voy a mostrar este artículo que fue hecho por la dirección central de ese estudio, así que se ve que Lisbeth Peters es el último nombre, Steve Simpson ya el primer nombre, y aquí tenemos como Nick Ritchke, que tampoco se habla el nombre de él, otras personas que son así estratégicas para el desarrollamiento de este estudio,
Es un estudio que no fue revisado aún por los pares médicos, pero que ya está disponible por la pesquisa online como preprint. Entonces, este dados preliminares, como están ya en la internet, yo puedo mostrarlo acá, y muestran que existen de facto algunas diferencias entre los medicamentos, los riesgos de, en este caso, hospitalización, los casos de necesidad de admisión en la UTI o UCI, y también de la necesidad de ventilación mecánica. Como este dado aún no están revisados por los pares médicos, ideal que se espere un poco para que sean así como que depurados, discutidos si hay algún otro bias, para que podamos así divulgar de una manera más extensiva, pero solamente para mostrar que todo este trabajo sí se tornó un conocimiento que va a ser utilizado por la clase médica mundial. También yo repito esta alerta de que quizás hay una variación en la formación de los datos, hay una variación en la publicación de los estudios, porque hay un cambio constante que posiblemente la epidemia de 2021 sea un poco distinta de la de 2020. Muchas gracias por la oportunidad. Un grande honor estar aquí con la equipo de MSIF que nos soporta. Que tengo que agradecer públicamente a la dirección de ABEN, a Eusita, a Marcelo, a Sumaya, y también especialmente a Eduardo Akira y a Katia, que nos ayudaron a montar esta plataforma. Vamos siguiendo también para hacer el estudio de la vacunación y otros. Muchas gracias. Muito obrigada, Guilherme. Muito obrigada por su participación. Muchísimas gracias al doctor Guillermo. Muchísimas gracias a Ricky, al doctor Ricky. Ricky, perdona, siempre te hablo así como si fueras mi compadre. Al doctor Ricardo y al doctor Aníbal. Y antes de despedirnos, vamos justo en el tiempo, llevamos 9 minutos de exceso. Queremos dar un poco de espacio para un par de preguntas. Si alguien del público, de nuestros participantes, tiene preguntas que quieran hacer, preguntas muy puntuales, les pido por favor a Aníbal, al doctor Ricardo y al doctor Guillermo que por favor abran sus cámaras y abrimos piso para un par de preguntas. Cosas muy interesantes se han escuchado, consistencia de datos, por ejemplo, entre el tipo de esclerosis múltiple que se presenta en América Latina y otras inconsistencias que sería interesante pensar si tienen que ver con, por ejemplo, la reacción de los gobiernos sobre la cuarentena o no, sobre el acceso a la tecnología o no, pero bueno, estas son preguntas para otro momento. Si hay alguien que quiera hacer preguntas, por favor utilicen el chat, dejamos unos 5 segundos para que empiecen a entrar las preguntas antes de despedirnos. Ricky, ¿andas por ahí? ¿Se fue Ricky? Pude ver que he hecho un diccionario de portuñol, Paulina, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, muito obrigada para você por el esfuerzo de hablar en castellano. Muchas gracias. No sé si Nick o Zoe tengan preguntas. Sorry to put you on the spot. You don't have to, by the way, but just in case that you have questions. No. Por ahí anda nadie. Ok. Bueno, dice yo, todo estuvo muy claro, es muy bueno saberlo. Es mucha información, tengo que decir que muchas felicidades, efectivamente fue presentada de una manera bastante fácil de digerir, que es otro de los retos que tenemos dentro del movimiento, presentar información que es
muy vasta, muy densa, de manera clara y accesible para todo el público. Yo quería aprovechar que las personas nos hicieron preguntas de dejar así públicamente mi agradecimiento a los esfuerzos de que todos trabajemos juntos. Creo que es una oportunidad única que tuvimos de quebrar todas las barreras entre las personas, los países, para que nos unimos en una lucha única. Fue muy feliz la participación, la gran adhesión de todos los países, de todas las personas. Estas iniciativas son así esenciales para que podamos tener nuestro crecimiento, vencer estos desafíos que están muy desafiadores. Yo creo que así como los otros comentaron, como médico, miembro de la asociación, fueron muchos los desafíos este año, que siguen, ¿sí? La parte de la rehabilitación fue una oportunidad, porque en ABEN pudimos aumentar los atendimientos de rehabilitación en más del doble, porque estábamos así como que cerrados en San Pablo haciendo los atendimientos de rehabilitación y pudimos así como que abrir por la telemedicina para todo el Brasil y la adhesión fue grandísima. Entonces, son algunas reflexiones de las posibilidades y de las oportunidades que un momento tan difícil nos trae. Muchas gracias a todos los que participaron y que crearon la iniciativa. Exactamente, y creo que, doctor Guillermo, creo que eso resuena con la mayoría de las organizaciones, desde las más pequeñitas hasta las más establecidas, como es el caso de EMA y ABEM. Sus servicios se convirtieron en teleservicios y lograron llegar a rincones de cada uno de sus países que anteriormente no se había logrado, o que la infraestructura no permitía que personas que tengan un nivel de discapacidad más avanzado no les permitía llevar. Así que claramente la pandemia trajo algunas oportunidades que esperemos que no se pierdan cuando logremos salir de esta. No sé si podría tener a Joana que nos ayude a cerrar la sesión. De parte de MSIF, muchísimas gracias por la invitación. Enhorabuena. Felicidades a todas y cada una de las organizaciones que con todo el empuje, con todo el esfuerzo, es impresionante ver los datos, cómo los datos no reflejan, los datos de recolección no reflejan necesariamente la densidad poblacional de los países, sino que se ve que hubo un hincapié muy fuerte de los líderes de la región, de cada país, perdón, para impulsar esta recolección de datos. Como lo dije al principio, es la primera vez que se hace un esfuerzo de este tamaño. Como ustedes saben, son datos que les van a permitir hacer trabajo de advocacy, que les van a permitir hacer trabajo de comunicación, de trabajo de marketing, con una evidencia clara y contundente, sabiendo que han sido analizados por un equipo de especialistas. Joe, si nos permite cerrar, por favor. Bueno, gracias a todos, gracias por estar en esta charla, a los disertantes, a MSIF, a todo el equipo médico de EMA, bueno, especialmente a Ricardo y a Aníbal, y al doctor Guillem, y a Sumaya, y todos los que se sumaron. Nosotros estamos muy contentos, muy contentos de lograr esto, de poder tener datos de la región, de poder mostrar que en Latinoamérica nos podemos unir, que podemos hacer este esfuerzo y lograr datos que nos den participación en distintos ámbitos. Así que muchísimas gracias. Y bueno, espero que esto sea el comienzo de muchas iniciativas más que podamos compartir y que podamos empujar entre todos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, buen fin de semana para todos. Chao, buen fin de semana para todos. Hasta luego. Gracias. Gracias.